Hoy vamos a hablar de un tema que es sobre todo para papás y tiene que ver con la ortopedia, con los problemas que pueden tener nuestros hijos en musculaturas o en el sistema óseo de todo el cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Porque hay muchas cosas que como papás, si bien estamos pendientes de nuestros hijos, hay muchos temas en las manos, en los pies, en las rodillas que no nos damos cuenta que hay un problema y eso puede limitar el crecimiento de nuestros hijos. Así que hoy vamos a abordar el tema con una experta en la materia. Entonces quédense con nosotros la próxima media hora. Querida audiencia, bienvenida a un nuevo capítulo de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a responder preguntas como ¿qué es la ortopedia pediátrica y cuáles son las condiciones más comunes que trata? ¿Cuándo los padres deben consultar a un especialista? ¿Cómo se manejan lesiones frecuentes en niños activos? ¿Y qué papel juega la Fundación Santa Fe de Bogotá en la detección y manejo de estas condiciones? Mi nombre es Diego Santos y hoy nos acompaña la doctora Cristal Castellanos, quien es ortopedista infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Castellanos, bienvenida a Cuida tu Salud. Hola Diego, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Antes de entrar a hablar de lo que nos compete aquí, ¿usted cómo terminó en el mundo de la ortopedia y además en la infantil? Bueno, la ortopedia es un mundo maravilloso porque la ortopedia es una especialidad que es muy resolutiva. Entonces, la ortopedia, las pacientes llegan con un problema y salen con una solución, además de que acompañamos todo ese proceso de rehabilitación para que el paciente vuelva a su funcionalidad inicial. Y la ortopedia infantil es apasionante porque los niños son un mundo diferente al de los adultos. Ellos tienen unas habilidades diferentes en curación ósea y en características de sus tejidos que hacen que se manejen diferente a los adultos y una potencial de recuperación y de rehabilitación que es realmente muy bueno y muy agradecido. Pero la decisión de coger este campo fue ya estando en la universidad o desde el colegio, antes de entrar a la universidad había como un yo sabía por esto. Que quería hacer medicina. Cuando entré a hacer medicina, yo dije, yo voy a hacer neonatología pediátrica. Y cuando ya estaba en la carrera, me di cuenta que definitivamente el área quirúrgica era lo que más me gustaba. Y en el área quirúrgica la ortopedia. Y ya haciendo ortopedia, viendo toda la especialidad, ortopedia es una especialidad de 4 años. O sea, son los años de medicina más los 4 años. Sí, son 6 años de medicina, 4 años de ortopedia y ortopedia infantil es una supraespecialidad, entonces es 1 año más después de hacer ortopedia general. Que para los que no estudiamos medicina, eso es como hacer un posgrado, ¿no? Es un máster. Exacto, es la especialización de medicina. Listo, bueno, entonces fascinante esto, ya entremos en materia. ¿Qué es exactamente la ortopedia pediátrica y en qué se diferencia de la ortopedia de adultos? La ortopedia y la traumatología es el área que se encarga de todas las enfermedades del sistema osteomuscular. Eso quiere decir de huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. La diferencia entre la ortopedia de los niños y la ortopedia de los adultos es que los niños no son adultos pequeños. Los niños, son esqueletos en crecimiento y los esqueletos en crecimiento tienen características diferentes a las de los adultos. Por ejemplo, en fracturas. Las fracturas en los adultos sabemos cuánto demoran en pegar, o sea, en consolidar las fracturas y cómo va a ser su proceso de remodelación. Ese proceso en los niños es totalmente diferente porque una fractura en un adulto que se puede demorar 6 semanas en consolidar, en un niño de menos de 3 años se demora 3 semanas. O 2 semanas, si es más pequeño, si tiene casi que 2 años, porque sus procesos fisiológicos se dan diferentes. Por eso siempre decimos que no son adultos pequeños, sino son niños, que son esqueletos en crecimiento que les dan esas características diferentes en abordaje. Los ortopedistas, somos ortopedistas y traumatólogos,
que trabajamos con niños, sabemos, por ejemplo, que el porcentaje de niños que van a terminar en cirugías por ciertas cosas es diferente a cuando uno evalúa lo mismo en adultos, porque en los niños hay fracturas, muchas que no necesitan cirugías de entrada, porque sabemos que les va a ir bien cuando peguen y remodelen sus huesos, por ejemplo. Una pregunta ignorante, ¿la diferencia entre un ortopedista y un traumatólogo existe o es lo mismo? Para nosotros aquí en Colombia, ortopedia y traumatología es una misma especialidad. Es una especialidad. Sí, hay otros países en los que se maneja diferente. Eres ortopedista y traumatóloga. Ortopedista y traumatóloga pediátrica. Okay, sí, señor. Pero entonces en otros países se maneja. Sí, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando hablan del cirujano traumatólogo, hablan de un cirujano general que hace toda la cirugía de trauma, heridas en pulmón, heridas penetrantes en abdomen y cosas de ortopedia, fracturas, pero que no hace el área ortopédica. Ortopédica quiero decir en niños, por ejemplo, pie plano, displasia de cadera, dolores de crecimiento, dolores en la rodilla, alteraciones en las manos, que no es como tal de fracturas o de traumas deportivos, que es la otra gran área de la ortopedia y traumatología, sino de la ortopedia como pura, como alteraciones del sistema osteomuscular de los niños. ¿Hasta qué edad dejan de ser niños? O sea, 18 años. O sea, desde los 0 hasta los 18 sí, años señor. Son los pacientes que se tratan en la ortopedia pediátrica. Uh-huh. A los 18, ¿el cuerpo todavía está creciendo o ya se detuvo? Esa es una pregunta que no tiene una única respuesta, porque en todos esos procesos se dan a diferentes tiempos. Seguramente en las niñas, mujeres, a los 18 todas ya han detenido la mayoría su crecimiento, a diferencia de los varones. En los varones, por su fisiología y por sus características, hay algunos que a los 18 todavía tienen pequeños potenciales de crecimiento. Cuando dices pequeños es que no... ya no van a ser tan significativos. Estamos hablando de milímetros o no centímetros. Exacto, sí que ya estamos hablando de lo último. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de ortopedia infantil con los que se encuentran? Los problemas más frecuentes de la ortopedia, empezamos, por ejemplo, Colombia tiene muchos problemas en el área de la cadera, la displasia de cadera. La displasia de cadera es una enfermedad que se tamiza desde los bebés muy pequeñitos, porque es algo, sobre todo en esta zona cundiboyacense como en la que estamos nosotros, que es muy frecuente. ¿Y por qué? Al parecer por algunas características innatas y por algunos factores externos, por ejemplo como atabacar los niños, que los niños aquí en estas zonas frías siempre los dejan las mamás con las piernas muy juntas y muy envueltos en la cobija, por ejemplo. Esa es una posición que no favorece el desarrollo de la cadera. A diferencia de la costa pacífica o costa atlántica, en que las mamás siempre tienen los niños con las piernitas muy abiertas, pues por el calor, por otras características no climáticas, y eso por ejemplo sí favorece el desarrollo de las caderas. Entonces, esa es una enfermedad frecuente que vemos nosotros. ¿Qué otras? Aquí. Pie plano, alteraciones de la marcha es una de las consultas más frecuentes. ¿El pie plano es considerado como una, no enfermedad, sino como un... El pie plano realmente es una característica, lo que pasa es que muchos niños se quejan de dolor y cansancio. Entonces ahí es cuando entramos a ayudar a que esa característica no sea un problema, por ejemplo, ¿para qué? Para que no hagan tanta actividad física, porque a veces las mamás dicen es que él es flojo. No podemos salir a caminar, exacto, o porque se cansan muy rápido, entonces podemos ayudarlos con esto para que no es que no sean flojos, pues para que no se cansen y puedan hacer más actividad. El pie plano era una de las justificaciones que el ejército aceptaba para no prestar servicio militar, ¿es correcto? Entiendo que sí, por mucho tiempo fue. Ya no es así. Yo no le mentiría, Diego, no sé en este momento actualmente cuál es el estado. Pero entonces el pie plano sí limita movilidad, capacidad de hacer ejercicio y demás. No, pero muchos pacientes con pie plano se quejan más de dolor y cansancio, pero muchos otros no. Lo que pasa es que no tenemos eso en números. Uno, y me va a volver a corregir, uno cuando oye de ortopedia lo asume sobre todo de rodillas para abajo. Ok, no, entonces la ortopedia incluye la evaluación de la columna, de extremidades superiores y extremidades inferiores. O sea, muñecas y... Sí, señor. ¿Todo el cuerpo? Sí, todo el cuerpo. Por ejemplo, hay muchos bebés que tienen dedos en gatillo. Eso es algo que se puede identificar desde que los niños entren antes de la edad preescolar y es importantísimo. Dedos en gatillo es cuando hay una deformidad, usualmente es del dedo pulgar, en que el dedo pulgar no extiende. Es una cosa súper sencilla de identificar y muchas veces se pasa hasta que el niño entra al jardín y la profesora es la que se da cuenta que dice, oiga, él no coge bien el lápiz, no puede colorear bien, se cansa mucho al colorear
y los papás dicen, no, es que es muy desjuiciado, es que le falta atención. No, es que como tiene su deformidad en el dedo, se cansa más rápido y pues deja ahí botada la tarea y se va a hacer otra cosa. Entonces, o sea, es un universo gigantesco. Es todo un universo. Entonces un padre de familia o los papás, ¿cómo saben que el hijo tiene algún problema? Este que usted acaba de decir, por ejemplo, no es muy difícil de detectar. Sí, pues es una invitación. Nosotros hacemos una consulta de tamizaje a los niños pequeños quiero decir de año de edad, menores de 1 año de edad, en las que podemos buscar todas esas alteraciones osteomusculares que no son difíciles de buscar, pero que por falta de conocimiento, pues a veces se pasan hasta que los niños son muy grandes y pues entre más grande lo que pasa es que a veces es más difícil el abordaje o el tratamiento. ¿Existe alguna enfermedad? ¿Se puede decir enfermedad ortopédica o no es correcto? Sí, se puede decir. ¿Existe alguna enfermedad ortopédica que pueda derivar en un tema gravísimo de salud para el niño? Sí, entendiendo que un problema gravísimo de salud no compromete en general la vida, sino la funcionalidad. Porque no se va a comprometer la vida por un problema, por ejemplo, en las manos, pero sí la funcionalidad, porque en el colegio van a rendir menos, porque se van a cansar más, porque no van a ser buenos para escribir, porque más adelante en el futuro, cuando tengan que escribir mucho en bachillerato, nos pasa a veces niños que desde el principio no cogen bien el lápiz o no tienen buenos agarres o buena fuerza, sufren cuando ya son grandes porque hay grandes exámenes y se cansan mucho al escribir pero en general para la vida no. Obviamente eso con algunas excepciones, por ejemplo las escoliosis que no se tratan. Eso es la columna que está torcida o que es una forma en S. Que tiene una forma de S, las escoliosis que ya son severas, esas pues claro, esas pueden terminar comprometiendo ya en cuadros finales un poco pues la funcionalidad, la vida. Por las deformidades que van a ser en tórax, por ejemplo, pero en general enfermedades ortopédicas así no. Obviamente ortopedia aborda también muchos problemas congénitos que sí son severos, que son enfermedades diferentes, las osteogénesis imperfectas, todas las alteraciones del colágeno o del metabolismo con otras enfermedades que pues desde el principio se sabe que tienen un pronóstico diferente para los pacientes. ¿Pero eso es ortopedia? Eso también es ortopedia. Es un abordaje multidisciplinario. Porque estos pacientes, por ejemplo, con osteogénesis imperfecta, necesitan que los vea el endocrino, necesitan que los vea el ortopedista, necesitan que los vea el pediatra, porque es una enfermedad de los huesos, pero que obviamente está comprometiendo todos los sistemas. ¿Cómo se llama? Osteogénesis imperfecta, son los huesos de cristal, los que muchas veces las personas dicen que tiene huesos de cristal, que son los niños que se fracturan muchas veces, por ejemplo. Pero eso es una enfermedad que dura toda la vida, ¿o no? Sí, eso es congénito, eso no hay cómo modificarlo. En el caso, por ejemplo, de lesiones deportivas, los tratamientos son diferentes. O sea, si estamos hablando de un paciente que practica deporte de manera frecuente, no hablemos ya de un deportista de élite, ¿el tratamiento sí es muy distinto al de una persona que es sedentaria, por ejemplo? Sí, además porque los niños en sus huesos tienen características diferentes. Entonces, vemos mucho una cosa que nosotros le decimos síndromes de sobreuso. Los síndromes de sobreuso dan en los deportistas jóvenes quiero decir 8 años, 10 años, por ejemplo, que hacen mucho deporte y usualmente se ven afectados por varias cosas. Uno, sí por el número de horas. Hay unos chicos que hacen mucha actividad durante el día, todos los días, por ejemplo, sin descanso. Y 2, por la etapa de crecimiento en la que están. Cuando los huesos están creciendo, los tendones llegan a algunas zonas de los huesos que son núcleos de crecimiento. Y esos núcleos de crecimiento son zonas débiles porque son cartílago y no hueso. Y esas zonas se inflaman y generan mucho dolor, por ejemplo. Entonces hay muchos chicos que se quejan de dolor en las rodillas, en los talones, en las caderas y que son súper deportistas, que hacen tenis, fútbol, básquet y el punto es ese, el punto es que es como están en crecimiento y el tendón llega a una zona de crecimiento, eso hace que haya inflamación. Eso nunca va a pasar en un adulto, así sea un adulto de alto rendimiento, porque ese adulto ya no tiene esos núcleos abiertos. Entonces el abordaje de los niños es totalmente diferente al de los adultos. Lesiones hay como en los adultos, sí, o sea, hay niños que se pueden romper un cruzado anterior jugando fútbol como los futbolistas profesionales en una muchísimo menor proporción y con abordajes desde rehabilitación y desde cirugía que tienen que ser diferentes por lo que son huesos en crecimiento. Hay
¿Existe algún deporte en particular que sea el más recomendable? No, realmente no. No, porque además cada etapa es diferente. Entonces, si a mí me preguntaran, y tenemos afortunadamente aquí en la Fundación un grupo excelente de medicina del deporte y de medicina del deporte enfocada en los niños, y es que los niños pequeños deben aprender a hacer 3 cosas bien: deben aprender a correr bien, deben aprender a nadar bien y deben aprender a montar bici. Y ahí en adelante, ya que escojan, yo siempre digo a los papás, lo que puedan, lo que les gusten, lo que quieran, y todo pues en unas horas y con unos objetivos claros, porque no es un objetivo claro pensar que un niño de 6 años es un deportista de alto rendimiento, porque no lo es. Sí, es un objetivo diferente, a diferencia del niño de 12 o de 13 años que ya se está enfocando realmente a hacer un deporte de alto rendimiento para participar en competencias, en ligas, en olimpiadas, que es otra visión y un abordaje diferente al del niño pequeño que lo está haciendo más por recreación. ¿Qué avances tecnológicos se ha dado en este universo de la ortopedia infantil desde que te graduaste a la fecha? ¿Qué ha cambiado que uno diga, caramba? Sí, la medicina no para, la ortopedia tampoco, afortunadamente la ortopedia infantil menos. Cada vez tenemos pensando más opciones quirúrgicas menos invasivas que nos permiten tratar diferentes enfermedades. Un ejemplo claro sería los pacientes que tienen por algún motivo una pierna mucho más corta que la otra. Antes se alargaban con unos aparatos que iban por fuera de la piel, que se llamaban los tutores externos, que eran muy impresionantes, la gente siempre los veía y era como, uy, esos aparatos que quedan por fuera de la piel. Hoy no, por ejemplo, hoy se alargan con unos clavos que van por dentro del hueso y que se mueven es con un medio magnético. Entonces eso sin duda es un avance total cuando uno piensa en ortopedia infantil, poder alargar pacientes sin tener que hacer esos grandes abordajes quirúrgicos, por ejemplo, de los tutores, que siguen siendo súper válidos para muchas enfermedades, pero hoy los clavos endomedulares que permiten estos alargamientos desde afuera son uno de los grandes avances de la ortopedia infantil, y en eso muchas cosas realmente muy específicas quirúrgicas en las que ha cambiado el instrumental y cada vez podemos hacer procedimientos menos invasivos con buenos resultados. Porque operar músculo y hueso es doloroso, ¿no? Sí, sin duda. Es doloroso. Sí, porque si vamos a operar hueso, por ejemplo, a cambiar la orientación de un hueso, pues nos toca hacer una osteotomía. Osteotomía es fracturar de forma controlada un hueso. Entonces eso es doloroso. Doctora, pero nos hemos centrado sobre todo en caídas, o defectos congénitos y demás. Pero ¿qué pasa o cómo se trata cuando se involucran, cuando hay accidentes fuertes? Cuando hay un accidente de tráfico o una caída desde un piso muy elevado, u otras desgracias pues que uno no anticipa. Sí pasa, afortunadamente pasa, no tan frecuentemente, pero sí pasa. Afortunadamente aquí en la Fundación Santa Fe tenemos todo un grupo de activación de politrauma, esos pacientes que tienen estos grandes accidentes, ya sea de caída de altura, bicicleta, por ejemplo, moto, o que van en el carro y se ven accidentados y tienen más de un sistema comprometido, se pegaron en la cabeza, en el brazo, en el abdomen, en el tórax. Una vez ingresan al servicio de urgencias, tenemos todo un protocolo de atención de politrauma pediátrico con todas las especialidades pediátricas. Inicialmente el paciente es abordado por pediatría y una vez es abordado por pediatría llegan a la escena el neurocirujano, va a llegar a la escena el cirujano pediatra, el ortopedista pediatra y se va a abordar todo. Tenemos la facilidad de que aquí contamos con todos los servicios. Si el paciente necesita la UCI pediátrica está disponible. Si necesita salas de cirugía de forma inmediata, pues salas de cirugía se va a pasar el paciente una vez pues esté el diagnóstico y el tratamiento ya definido, y se va a hacer todas las imágenes diagnósticas y todos los abordajes que necesite este paciente, que sin duda es uno de los pacientes más importantes, porque las primeras horas del manejo del politrauma son lo que van a marcar no solo que el paciente se salve, sino la funcionalidad de las extremidades. Por ejemplo, una pierna que no se maneje bien es una pierna que puede terminar amputada, y sin duda eso no es lo que queremos. Queremos hacer un abordaje del paciente politraumatizado que nos permita garantizar su vida, pero su funcionalidad, que sea un paciente que después de pasar por toda la UCI y todo lo que se necesite, sea un paciente que pueda retornar a sus actividades, ojalá
con la menor cantidad de secuelas posibles. Eso creo que es una de las cosas más importantes en el manejo de estos pacientes que tienen estos politraumas, y sin duda aquí tenemos todos los servicios, somos un hospital de alta especialidad que podemos prestar y abordar estos pacientes de forma integral. Las personas que requieran del servicio de ortopedia infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿solo pueden venir a la sede de la 116? No, señor, tenemos el servicio de la Fundación Santa Fe más cerca con los centros de atención prioritaria. Tenemos en este momento el servicio de ortopedia pediátrica activo para la sede del Centro Comercial Gran Estación en el costado Esfera, en el segundo piso. Nos pueden encontrar allí los lunes en la mañana. Y para el centro de atención prioritaria que queda en Chicó, en la 94, estamos los jueves en la mañana. Entonces estamos allí lunes y jueves, y en sede principal estamos todos los días prestando atención, incluso al menos 2 sábados al mes nos van a encontrar también aquí. Eso es para lo menos grave, ¿no? Sí, estos centros de atención prioritaria nos permiten atender la parte de consulta externa, alteraciones ortopédicas, pero les recuerdo que tenemos más centros de atención prioritaria en los que siempre hay un pediatra, que si el niño necesita alguna cosa pues urgente, pueden ir allí en los centros de atención prioritaria, tanto en Unicentro como en Fontanar en Chía. Podemos tomar imágenes diagnósticas. Allí no hay un ortopedista pediatra todo el tiempo, pero los pediatras se pueden comunicar con nosotros si hay alguna cosa necesaria definir diferente, o remitirlos aquí ya para el hospital si es que definitivamente es algo que va a necesitar atención urgente. Bueno, ya para ir cerrando, un par de preguntas, doctora Castellanos. Usted está diciendo que en la Santa Fe hacen el tamizaje para detectar problemas tempranos de niños que puedan tener de ortopedia. ¿Qué hacen? ¿Qué más hacen? Bueno, entonces aquí en la Fundación Santa Fe tenemos la sección de ortopedia infantil. Somos ortopedistas infantiles que nos dedicamos solo a ver la atención de los niños, no solo los niños desde el área de la ortopedia, por ejemplo, haciendo estos tamizajes en pacientes sanos, sino también somos traumatólogos y nos encargamos de atender todas las urgencias pediátricas que vienen, muchos niños que se caen en los colegios, que se caen en las casas haciendo actividades y que tienen diferentes traumas, pueden ser deportivos o pueden ser fracturas. Entonces desde aquí realmente estamos abordando, además de forma integral, toda esa parte del deporte que hoy es tan famosa, digamos. Hoy todos los niños hacen deporte, o la mayoría hacen algún deporte de forma juiciosa. Tenemos todo el grupo de medicina del deporte, estamos nosotros, está todo el servicio de rehabilitación, y en el área de ortopedia igual tenemos un departamento de ortopedia de pediatría que tiene todas las subespecialidades. Entonces si necesitamos al endocrino, al reumatólogo, los tenemos ahí para todo lo que se necesite. Mariana Torres nos pregunta desde su cuenta de Instagram: mi hijo camina de puntas. ¿Esto siempre indica un problema ortopédico? Entonces la respuesta para Mariana es: depende de la edad. La marcha en punta de pies hace parte del desarrollo normal de la marcha hasta los 2 o 3 años. Yo nunca había oído eso. ¿No camina así? Sí, caminan en puntitas. Sin duda, si pasa de los 3 años sí hay que estudiarlo, porque hay una serie de enfermedades que se asocian a eso. La principal es el autismo. Sabemos que muchos niños que están en el trastorno del espectro autista hacen marcha en punta de pies, por ejemplo. Hay otro grupo de enfermedades que son las enfermedades del músculo como tal, que también hace marcha en puntas, entonces hay que estudiarlo, y otro grupo que hace parte de las enfermedades neuromusculares. Entonces sí, si el niño tiene más de 3 años, deben hacerse estudios que nos permitan descartar todo este listado de cosas que sabemos que se asocian a la marcha en punta después de los 3 años de edad. Y Carlos Ramírez desde Facebook nos hace una pregunta que creo que ya la respondió. Si un niño tiene una fractura, ¿es verdad que su hueso sana más rápido que el de un adulto? Ah, sí, total. Sí, sana más rápido. Obviamente eso va también en rangos, ¿no? Porque una niña de 16 años casi que ya se comporta adulta, igual a una mujer adulta. Pero una niña de 5 años se comporta diferente a una de 10 años. Claro. Pero sí es diferente. No sé si nos quedó algún tema por fuera. No, pues hacer una invitación
aquí a la fundación, al servicio de ortopedia infantil. Nos pueden encontrar así en redes como la sección de ortopedia infantil. Somos varios médicos, se hace consulta todos los días y pues por urgencias lo que necesiten también estamos aquí a la orden. Doctora, muchas gracias. Diego, a ti muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Ya casi nos aproximamos al capítulo número 200. No se olviden suscribirse en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast. Que tengan una feliz semana. Vigilado por Supersalud.